Y vamos al tema. Es una cosa de casa, diríamos, familiar. Y por tanto lo debatiremos donde toca, que es en casa y no delante de los españoles. A lo que íbamos. Venga. Ya empezamos bien la intervención. Silencio, por favor. Y vamos a dar apoyo a las enmiendas de Junts que tienen que ver con la prescripción en la Ley Orgánica de Protección a la Infancia, a las enmiendas de Junts que tienen que ver con el tema de la pornografía, que efectivamente no acabo de entender cómo no han sido capaces de aceptarlas, y vamos a mantener que aunque... Es decir, el PSOE se alía con el PP y nos han estado diciendo durante 3 años que son enemigos de los derechos de las mujeres para modificar una ley impulsada por una ministra de su gobierno, de Unidas Podemos. La libertad sexual de una mujer no era un abuso, era una agresión. Hoy es un día de los más tristes que una diputada feminista puede vivir. Es un día triste para la democracia, para el feminismo, un día en el que se vota un retroceso para los derechos de las mujeres. Un retroceso que no se va a poder disimular hablando de retoques técnicos, porque el autor de esta reforma calificó el consentimiento como un teatro y porque el principal socio de esta reforma, el Partido Popular, habla abiertamente de derogación parcial de la ley solo sí es sí y de una vuelta al esquema penal anterior que definía las agresiones sexuales en función de la existencia de la violencia o intimidación. Lo dice la exposición de motivos de esta PL pactada por el PSOE y el PP. Cuando se emplea violencia o intimidación, estamos ante elementos que están en la conducta misma. Esto quiere decir que se vuelven a definir las agresiones sexuales en función de si hay o no violencia o intimidación, y no exclusivamente por la ausencia de consentimiento como exige el Convenio de Estambul. Lo que se vota hoy, señorías, es una vuelta atrás respecto a la conquista que ha supuesto la centralidad del consentimiento en el Código Penal, por demanda de las feministas que llenaron las calles diciendo que solo sí era sí. Se vuelve al esquema penal que se aplicó en la sentencia de La Manada, donde no aplicaba la circular de la Fiscalía General del Estado. Quiero recordar que con la aprobación de la Ley de Violencia de Género también se produjo una reacción desde determinados sectores del Poder Judicial. Hubo casi 200 cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por los jueces de este país y aumentaron un 158% los sobreseimientos. Hablamos de cientos de mujeres que quedaron durante años sin la adecuada protección del Estado. Que tiene detrás. Y creo que en política es exactamente igual. Seguiremos viendo leyes como esta que solo mueven odio e injusticia, mientras lo que les mueva no sea el amor al prójimo, a la familia, al hombre, a la mujer, a nuestros hijos, mientras lo que les mueva no sea el amor por la verdad y por la justicia. Más de 1000 revisiones de sentencia, bajándole las penas a agresores sexuales, tras más de un centenar de excarcelaciones de delincuentes sexuales y casi 200 días después de la entrada en vigor de una reforma del Código Penal, hoy la sociedad española tiene puesta su mirada en el Congreso de los Diputados. La sociedad española no puede entender cómo, estando advertidos y conociendo perfectamente los efectos que la entrada en vigor de esta ley iba a originar, se aprobase una reforma del Código Penal contra la propia sociedad española. La sociedad española no puede entender que se haya tardado tanto en derogarla y volver a las penas del Código Penal de la democracia. Que hoy el gran ausente sea el máximo responsable de todo lo que está pasando, Pedro Sánchez. Ya son 1000, pero esta cifra va a seguir subiendo. Y evidentemente ahora que tenemos la oportunidad de arreglar un poquito, muy poco, el despropósito que supone, pues lógicamente no podemos mirar hacia otro lado. Esto viene derivado de la soberbia del presidente del Gobierno, el presidente Sánchez, porque sabiendo que iba a ocurrir lo que ha ocurrido, han tenido que pasar más de 1000 reducciones de pena, han tenido que estar más de 100 agresores sexuales en la calle para empezar a pensar que igual había que hacer algo, y todo desde luego derivado por el coste electoral anterior. Y eso desde luego tiene un culpable que es Pedro Sánchez. Anterior. Y eso desde luego tiene un culpable que es Pedro Sánchez. Anterior. Y eso desde luego tiene un culpable que es Pedro Sánchez. Anterior. Y eso desde luego tiene un culpable que es Pedro Sánchez. Anterior. Y eso desde luego tiene un culpable que es Pedro Sánchez. Si luego, después de la votación, esta ley es modificada, como parece que va a ser modificada, todos aquellos que se hicieron responsables
¿Se van a hacer también responsables de que fracasaron? Gracias. 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 Es un despropósito electoralista con una única función: responder mediáticamente al asedio de la derecha. Centrar el debate en una ley para la libertad sexual en las penas alimenta la ficción de la teoría de la elección racional en la violencia machista, es decir, que los agresores cometerán menos agresiones si las penas son más altas. Y precisamente el informe del Ministerio del Interior sobre reincidencia del año pasado señala que la reincidencia más alta de todas es en la violencia en el seno de la pareja. Pero esto a ustedes les da igual. De hecho, el marco de las excarcelaciones de agresiones alimenta otra ficción: que los agresores son personas ajenas a las víctimas y que hay una situación de terror sexual. Y con estas dos ficciones impiden que se pueda tratar la violencia machista como lo que es: un problema social y una cuestión de poder. Juntan ustedes dos intereses: el del punitivismo y el de tocar solo las cuestiones superficiales del patriarcado. Por delitos sexuales está la reforma del Código Penal por la llamada ley del solo sí es sí. Ahora sí, gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Ahora sí, gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Ahora sí, gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Jurídica, educativa, preventiva, de reparación y un largo etcétera. Esta ley, de hecho, imita la estructura de la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004. En otras, como en Castilla y León, por desgracia, seguimos esperando. De hecho, señorías del PP, han votado ustedes, junto a Vox, hace unas semanas a una iniciativa del PSOE de Castilla y León que les pedía que movilizaran esos fondos que les ha enviado el Gobierno de España para poner en marcha los centros de crisis 24 horas. Fernández, tiene usted que terminar, por favor. Sí, presidenta. Silencio, por favor. Fernández, tiene usted que terminar, por favor. Sí, presidenta. Silencio, por favor. Fernández, tiene usted que terminar, por favor. Sí, presidenta. Silencio, por favor. Fernández, tiene usted que terminar, por favor. Sí, presidenta. Silencio, por favor. Señorías, buenos días. Hoy es un día triste, seguramente el día más difícil que yo he vivido en este Parlamento como ministra, y creo que también para todas las feministas de esta Cámara y fuera de ella, al menos de esta legislatura. Costó muchos años de movilizaciones, de lucha feminista, de trabajo en el Gobierno, de trabajo también en este Parlamento, poner el consentimiento en el centro. Y la reacción a esta ley ha provocado una vuelta atrás de años, hasta el punto de que estamos volviendo a escuchar a sectores del Poder Judicial, a sectores del Poder Político y también del Poder Mediático señalar que el consentimiento siempre estuvo en el centro. Como dice el redactor de esta ley, el catedrático Javier Álvarez, que el consentimiento es un teatro. La lucha de millones de mujeres que salieron a la calle a decir que solo sí era sí, que era necesario un cambio en el Código Penal para que solo la ausencia de consentimiento y no la existencia de violencia o intimidación determinase la agresión sexual, para que no hubiese distinción entre una agresión con violencia y un abuso cuando no se da violencia, aunque ahora se vaya a llamar agresión, basando la credibilidad de las víctimas en las heridas que los agresores dejan en su cuerpo. Y si no se resistieron, si decidieron no jugarse la vida, entonces a lo mejor es que querían, en el fondo, a lo mejor querían. Claro que esta lucha tuvo, tiene y desgraciadamente va a seguir teniendo sentido después de esta vuelta atrás. No, señorías, el consentimiento no es un teatro, aunque lo diga el redactor de esta propuesta que ustedes van a votar hoy.